Soy el avatar, la versión digital y ligeramente más expresiva del Dr. Eric. Él escribió cada concepto y cada palabra. Yo solo pongo la cara, la voz y, cuando hace falta, mis 3 manos para enfatizar lo importante. Eric pensó que así sería más eficiente. Y francamente, hasta su hija dice que soy más guapo en cámara. Comencemos. Como presenté en la primera ponencia, la introducción e historia previa, Weird retoma el desafío que enfrenta Kant y se pregunta, en efecto, ¿qué debemos hacer ante este planteamiento? La pregunta decisiva es cómo es posible que el sujeto humano conozca la realidad con coherencia sin convertirse en un punto de referencia autónomo y último. Pero, en la segunda planta de la casa, lo no material, ¿cómo podemos sostener que existe una mente, una persona que no se reduce a lo físico y que no está contenida dentro del mundo material? ¿Cómo puede entonces existir una identidad personal coherente? La respuesta de Weird es doble. En primer lugar, el corazón, tal como Dios lo ha dado, constituye el centro integral del ser humano. No se identifica simplemente con el cuerpo ni con una esfera no corporal, sino que concentra y unifica todo lo que somos. En este sentido, Weird retoma un uso profundamente bíblico del término. El corazón no es solo el asiento de las emociones, sino el centro mismo de la persona. En segundo lugar, para que el yo conserve su coherencia en un mundo físico regido por las ciencias y por el razonamiento humano, ese corazón debe pertenecer a un orden que trasciende la creación inmanente, es decir, el ámbito de la realidad física que experimentamos. Por eso, según Weird, el corazón creado por Dios forma parte de la creación, pero no queda encerrado en el tiempo y el espacio de la existencia terrenal. Se sitúa supratemporalmente delante de la presencia de Dios. No pertenece ni al tiempo y al espacio del mundo y de la historia, ni a la eternidad divina, sino a una creación trascendente, una especie de tercera realidad. Ese yo, situado ante Dios y no absorbido por lo inmanente, está siempre orientado por una fe fundamental. En el caso del creyente, esa orientación se expresa en el reconocimiento de que Dios es creador. El ser humano ha caído y Dios es redentor. Esa estructura básica no es un añadido externo, sino el eje que configura la vida entera. Weird interpreta la historia del pensamiento occidental a partir de 4 grandes motivos religiosos de fondo: materia-forma, naturaleza-gracia, naturaleza-libertad y creación, caída, redención. Los 3 primeros introducen algún tipo de dualismo en la comprensión de la realidad, mientras que el último busca preservar la bondad de la creación. Busca situar el mal en la caída humana y comprender la redención sin dividir el mundo entre 2 esferas rivales. Siempre pensamos desde alguna creencia y siempre dependemos, en última instancia, de Dios o de los ídolos. Aquí se ve con claridad que Weird está dialogando ya no directamente con Kant, sino con los neokantianos, es decir, con un renovado desarrollo de ideas kantianas. Weird acepta que el sistema inmanente filosófico de su entorno neokantiano, incluidas sus modalidades, su teoría de las ciencias y su organización filosófica, puede operar dentro de los límites de la experiencia inmanente y creada. Desde ahí, la realidad aparece como un orden multidimensional compuesto por aspectos o modalidades irreductibles entre sí que van desde lo numérico, espacial y físico hasta lo jurídico, ético y pístico. Ningún aspecto puede reducirse a otro, y los aspectos posteriores se apoyan en los anteriores, de modo que la diversidad de la realidad no es caos, sino un orden creacional estructurado. Ese marco modal también se proyecta sobre las disciplinas académicas, porque no todas abarcan el mismo rango de aspectos de la realidad. Algunas trabajan con menos modalidades y otras con más. Y cada disciplina se define en parte por el conjunto de aspectos que tematiza y por la manera en que los articula. La sociología es solo un ejemplo de ello. No agota la realidad social.
pero muestra cómo un campo de estudio puede concentrarse en ciertas modalidades sin reducirlas simplemente a otras. Dewey reconoce que su filosofía no habría podido desarrollarse sin el trasfondo filosófico de su tiempo, en particular sin el legado de Kant. Dice, el pensamiento filosófico, en cuanto tal, está en una relación interna con el desarrollo histórico, relación que es postulada por nuestra propia idea filosófica básica. Y ningún pensador puede sustraerse a esta evolución histórica. Nuestra idea trascendental de base exige, en este sentido, el reconocimiento de la filosofía perennis y rechaza la orgullosa ilusión de que cualquier pensador pudiera comenzar, por así decirlo, con una hoja en blanco y desligarse del desarrollo de un proceso milenario de reflexión filosófica. Continúa, quien se tome el trabajo de penetrar en el sistema filosófico desarrollado en esta obra, descubrirá pronto cuán estrechamente está unido, por mil lazos, al desarrollo histórico del pensamiento filosófico y científico. En lo que concierne a su contenido filosófico inmanente, aun cuando en ninguna parte podamos seguir a la filosofía de la inmanencia. La elaboración filosófica en este libro de los principios básicos de la soberanía de las esferas, por ejemplo, no habría sido posible sin todo el desarrollo previo de la filosofía moderna y de las diversas ramas de la ciencia moderna. Sin embargo, es precisamente con la idea filosófica de la soberanía de las esferas que nos oponemos, en principio, a la concepción humanista de la ciencia. Esto se refleja en su sistema de modalidades, en su definición de las ciencias y en la delimitación de sus alcances, incluida también la delimitación de la teología. La cercanía con el neocantianismo aparece en que las modalidades también funcionan como condiciones estructurales para comprender la experiencia, pero la diferencia decisiva es que en Du Weird no son meras categorías formales del sujeto cognoscente. Más bien remiten a aspectos reales del orden creado, y por eso su filosofía amplía el mapa de la realidad más allá de las categorías lógicas kantianas y neocantianas. Sin embargo, su ruptura decisiva consiste en cuestionar de manera radical la posibilidad de una razón humana neutral y autónoma. No somos autónomos ni neutrales. De manera semejante puede decirse que nuestra crítica trascendental del pensamiento teórico tiene una conexión histórica interna con la crítica kantiana, a pesar del hecho de que nuestra crítica se dirige en gran medida contra el dogmatismo teórico presente en la epistemología de Kant. O sea, Dewey afirma que su argumento trascendental realmente surge de las ideas de Kant y por lo tanto su distinción entre su concepto de lo inmanente y lo trascendental. Dewey toma el proyecto crítico de Kant y lo vuelve contra la propia pretensión kantiana de una razón autónoma. De modo que, en lugar de los dos pisos de Kant, ahora tenemos los dos pisos de Dewey y entre la eternidad o lo trascendental y el tiempo y el espacio, es decir, lo inmanente. Él coloca la ley creacional de Dios, la cosmonomía, como nivel intermedio. En la formulación de Dewey, esa ley funciona a la vez como puente y como barrera entre lo trascendental y lo inmanente. Puente, porque hace posible la relación entre el creador y la creación. Barrera, porque impide confundir al creador con la criatura. Pero, al hacerlo, Dewey recurre a un vocabulario heredado de Kant, Hume y Descartes, especialmente a la noción de inmanencia y trascendencia. La palabra ley o ley creacional asume una función estructural de mediación. Ahora bien, esta noción de ley no tiene un contenido proposicional en sí misma, más bien nombra el poder ordenante de Dios. Es ley y es palabra, pero vacía de contenido y significado propio. Es dinámica, pero no descriptiva. Y aquí está lo curioso. Esa ley no pertenece propiamente ni al orden de la creación ni al ámbito de lo divino en sentido estricto, ni puede entenderse simplemente como una emanación de Dios.
Es, por así decirlo, la palabra de Dios sin ser palabra en el sentido corriente, o el poder de Dios en cuanto principio de orden. Precisamente por eso, funciona como un puente conceptual que no se identifica ni con el creador ni con la criatura. Y ese carácter, a la vez mediador y difícil de ubicar, es lo que filosóficamente resulta tan complejo de manejar. Y al mismo tiempo, lo que muestra cuánto sigue operando con categorías heredadas de Kant. De forma similar, el corazón supratemporal guiado por creación, caída y redención tampoco se trata de un contenido doctrinal, sino de una dirección fundamental o inclinación de la existencia hacia Dios. La pregunta sobre cómo podemos, siendo criaturas humanas finitas y materiales, relacionarnos con la fuente infinita, eterna e incomprensible de todo lo que existe, reaparece una y otra vez a lo largo de la historia de la filosofía y la religión. Con el fin de abordar este problema, he preparado una revisión general de las respuestas propuestas por diversas filosofías, religiones, así como por pensadores cristianos, bajo el título Tucker 2026, Esbozo sobre el problema de Dios infinito, mundo finito. La palabra ley es dunamis y creación, caída y redención es dirección, no doctrina. ¿Qué podemos saber de Dugewirth y las Escrituras? Dugewirth sostiene que la filosofía cristiana no debe apoyarse en pasajes bíblicos aislados, sino en la totalidad de la escritura leída a la luz del motivo religioso bíblico fundamental. Dice Coleto acerca de Dugewirth: la filosofía cristiana encuentra su fundamento en la Biblia en su totalidad, y no en versículos o libros específicos. La manera en que la filosofía se acerca a la Biblia no es mediante el análisis exegético. Este último requeriría una pericia exegética particular de la que los filósofos no disponen. Además, un enfoque exegético de ese tipo haría que la filosofía cristiana dependiera demasiado de la teología y por lo tanto la incapacitaría para acceder por sí misma a la fuente misma de su inspiración. No, la filosofía tiene un método distinto y más adecuado que la exégesis para acceder a la Biblia. O hay una forma particular en que la Biblia influye en la filosofía, mediante el motivo religioso bíblico de fondo. Me es difícil entender exactamente lo que esto significa, pero creo que lo que está diciendo es que nos empapamos de la manera de ver de las escrituras sin fijarnos en doctrinas particulares, para intuir la dirección intelectual que nace de creación, caída y redención. Hemos de recibir creación, caída y redención como una inclinación abrumadora en el corazón supratemporal, más bien como doctrina que deba entenderse analíticamente mediante el pensamiento consciente y la exégesis. Ahora, esto lo repite muchas veces Dugewirth y es un punto de contienda entre Dugewirth y Van Til. Vollenhoven adopta una postura algo más bíblica. En la transición entre la segunda y la tercera generación, algunos pensadores se desplazan hacia posiciones abiertamente liberales, mientras que otros retornan a la exégesis, un desarrollo que convendrá examinar con mayor detalle más adelante. En cualquier caso, la historia de la distinción entre trascendencia e inmanencia en la modernidad no debe confundirse con la diferencia bíblica entre creador y creación. Existe un riesgo cuando filósofos y teólogos cristianos emplean términos provenientes de la filosofía no cristiana, que introduzcan nociones incompatibles con una cosmovisión cristiana. Tal es el caso de los términos inmanente y trascendente. En la filosofía griega, Platón sitúa la realidad última más allá del mundo sensible, mientras que Aristóteles localiza la forma dentro de las cosas mismas. La oposición entre inmanencia y trascendencia tiene raíces antiguas, pero adquiere una configuración moderna en Descartes. Según la modernidad, la trascendencia puede entenderse como la afirmación de que Dios está tan alejado de la creación que no sería posible conocerlo ni hablar con él. Sin embargo, el Dios de las Escrituras es profundamente cognoscible. En sentido bíblico, la trascendencia implica la exaltación, el señorío y la soberanía de Dios sobre la creación.
De manera semejante, la inmanencia suele interpretarse bíblicamente en relación con la omnipresencia de Dios o con su presencia pactual. En cambio, la concepción no bíblica de la inmanencia tiende a hacer a Dios tan cercano al mundo que termina por indistinguírsele de él, destruyendo la distinción creador-creación. Ese desplazamiento conduce al panteísmo, o, al contrario, la trascendencia concibe a un Dios no solamente infinito e incomprensible, sino incognoscible. En este punto, Karl Barth representa un problema semejante. Su Dios es tan trascendente que no puede haber comunión real con él ni un conocimiento verdadero, salvo mediante una experiencia vital o existencial. En el fondo, se trata del mismo problema planteado por Kant, aunque resuelto de maneras distintas. Ambos intentan responder al enigma acerca de cómo es posible el conocimiento, la relación con Dios y la experiencia humana de sentido. Vollenhoven, cuñado de Dooyeweerd, no aceptó varios de los elementos centrales de su sistema, como la crítica trascendental o el corazón supratemporal. Vollenhoven actuó como un crítico importante y sostenido de Dooyeweerd, según observa Walters, pero evitaban confrontación directa y pública. Walters, a quien veremos más adelante, es el autor de Creación Recuperada, un libro de gran importancia general y en particular para el contexto latinoamericano. Vollenhoven, por su parte, desarrolla un análisis propio de la historia de la filosofía que complementa el de Dooyeweerd, aunque no coincide exactamente con él. Pero el escenario ha cambiado. La modernidad perdió la confianza y fue derrotada ante sus propias deficiencias y la crítica posmoderna. Esto produce un cambio de gran magnitud en Occidente. El cientificismo y el racionalismo comienzan a declinar. En América Latina, este proceso no se percibió con la misma intensidad, en parte porque el positivismo no tuvo allí la misma fuerza. No obstante, la modernidad empieza a entrar en crisis y a cuestionar sus propios grandes sistemas. En ese horizonte puede situarse el esfuerzo de Einstein por una teoría unificada. A la vez, comienza a hacerse evidente que el análisis moderno divide, clasifica y aísla funciones, suponiendo que después será posible recomponerlas en un todo coherente. La posmodernidad surge precisamente como crítica de esa lógica de fragmentación. Una de sus objeciones es que, al dividir la realidad, se pierde la capacidad de comprender la totalidad. Aquí se ve un paralelo con Dooyeweerd. Cada ciencia posee su propio ámbito, pero ¿cómo articular de nuevo esas ciencias entre sí? ¿Cómo dialogan unas con otras? ¿Cómo se integran sin reducirse mutuamente? Esta preocupación ocupa un lugar central en la segunda generación de reformacionales. La modernidad tiende a subdividir las partes. De ahí la ironía, que un experto termina sabiendo cada vez más sobre cada vez menos, hasta llegar a saberlo todo sobre nada. Se buscó comprender la totalidad mediante el análisis discreto, pero objeta la posmodernidad, si diseccionas a una rana y estudias todas sus partes, ya no estás estudiando una rana, y es imposible volverlo a ensamblar en una rana viviente. Analizar las partes no es conocer el todo, más bien destruye a su objetivo. Si estudian a Dooyeweerd, verán que precisamente eso es lo que intenta hacer: integrar la totalidad. Es un proyecto desde la modernidad en diálogo con la modernidad, pero hoy debemos mostrar al mundo cómo convivir con el misterio, con lo que no puede ser plenamente explicado, con los problemas que permanecen abiertos y con la complejidad que caracteriza la existencia humana. Hoy nuestro llamado es a transformar a un mundo diferente, con el mismo poder del Evangelio del Reino. El conocimiento holístico preteórico supera al análisis científico. Sin embargo, la cuestión se vuelve confusa cuando consideramos el sistema modal y sus definiciones de las ciencias. La realidad se entiende de forma racional al dividirla en sus componentes reducibles, examinarlos individualmente y reconstruir después una jerarquía de relaciones. Pero en el análisis se pierde algo.
Al dividir la vida en componentes aislados para luego rearmarla como sistema, se pierde el significado mismo de la vida. Ya hemos perdido aquello que buscábamos comprender. Podemos ver un paralelo en la teología. Aunque aprecio profundamente a Charles Hodge, en el análisis se pierde algo de la fe viva que se resalta en la teología bíblica de Ridderbos o de N.T. Wright. Más adelante veremos el mismo giro hacia la teología bíblica en Steen y Gohen. También volveremos a la superioridad del conocimiento preteórico. Esto concuerda con el mundo de las décadas de 1930, cuando Einstein aún pensaba que era posible formular una teoría unificada. El caso de Planck es igualmente notable. Se decía que prácticamente ya se sabía todo lo que podía saberse. Pero la física cuántica, aunque cierta, es incomprensible. Pronto se produjo una explosión de complejidad y misterio, y los grandes sistemas comenzaron a fracasar. Por eso, autores antiguos nos parecen extraños. Ellos pensaban todavía dentro de un mundo de clasificaciones enciclopédicas. Los posmodernos sostienen esta crítica. El significado no reside en partes aisladas, sino en la totalidad de las relaciones. El método moderno suele confundir la explicación con la mera descomposición analítica. La reconstrucción, sin embargo, nunca recupera plenamente la unidad original. Si se rompe un espejo, jamás vuelve a ser el mismo. De manera análoga, existe hoy una fuerte insistencia en el holismo, pensar la realidad como un todo integrado. Desde esta perspectiva, la separación rígida entre sujeto y objeto resulta problemática, porque el acto mismo de observar ya modifica en cierto modo lo observado. Este fenómeno también se ha interpretado a la luz de la mecánica cuántica. El acto de observar influye en el comportamiento de las partículas. La crítica posmoderna rechaza la distinción entre sujeto y objeto como inseparables. Con Descartes, la certeza se traslada al sujeto pensante y el mundo pasa a convertirse en un objeto representado. Este giro facilita que el pensamiento posterior separe lo objetivamente cognoscible de lo privado. Esto representa un retorno al mundo premoderno, a Calvino, a una sabiduría transformadora, donde el camino del justo va de luz en luz. De igual forma, la distinción entre trascendencia e inmanencia en la Ilustración funciona como una estructura epistemológica que reordena la relación entre sujeto y mundo. La posmodernidad rechaza esta distinción, optando por un caos. Nosotros hemos de volver al mundo encantado del mundo bíblico. No quisiera simplificar en exceso estos debates, pero expresan una sensibilidad amplia. La crítica posmoderna altera profundamente el marco moderno de comprensión. En América Latina, probablemente muchas personas se sienten más cómodas en un horizonte no modernista. El realismo mágico es una reacción contra las culturas que separan de manera rígida lo trascendente de lo inmanente. En la vida latinoamericana, lo premoderno, lo moderno y lo posmoderno coexisten en una interacción continua. Esa convivencia no debe entenderse como simple yuxtaposición, sino como una relación compleja en la que distintas racionalidades se entrecruzan. El espíritu latinoamericano percibe que no se oponen de manera rígida, sino que permanecen en un movimiento constante de relación y penetración. Esta lectura coincide con estudios sobre la posmodernidad en América Latina y sus respuestas culturales híbridas. Weir hasta cierto punto anticipó, como también Van Til, la llegada de la posmodernidad, por lo menos en insistir que el científico no es totalmente objetivo. El científico también tiene orientaciones que le ayudan a ver con claridad o que le ciegan. Y aquí estamos volviendo a Calvino. Los sucesores y la crítica posmoderna desechan la teoría arquitectónica de un sistema unificado y ambicioso, que busca explicar toda la realidad en una sola teoría. ¿Qué buscaba exactamente lograr Weir en su propia generación? Por un lado, aceptaba la distinción entre trascendencia e inmanencia, así como el análisis científico desarrollado por los neocantianos.
Visto desde casi un siglo después, también se percibe con mayor claridad la influencia kantiana presente en su propio modo de argumentar. No se trata de afirmar que Dewey haya propuesto una síntesis entre Kant y el cristianismo. Más bien, Kant formaba parte del clima intelectual en el que Dewey pensaba y escribía. Lo que hoy merece ser destacado en Dewey y también en Van Til es su insistencia en que todo pensamiento humano es, en última instancia, religioso. Todo razonamiento parte de una orientación previa, de un marco de creencias que condiciona la comprensión de la realidad, y esto es lo que celebran en el pensamiento reformacional los filósofos cristianos no reformacionales. La razón no es autónoma. No hay una separación clara entre filosofía y religión, porque ambas se edifican sobre presuposiciones fundamentales que orientan toda comprensión de la realidad. En un contexto como el latinoamericano, esto implica que no es posible un Estado verdaderamente secular en sentido absoluto. El pensamiento posmoderno ofrece una disposición a reconocer que todo conocimiento está situado y mediado. Y sin embargo, tratan de decirnos, por ejemplo, que la ideología de género es ciencia, no es religión. ¿Y cómo hemos de responder? Es religión, es el extremo de autonomía individual. Enseña que el individuo puede ser hasta autónomo de su propio cuerpo y su biología. En este sentido, una de las ventajas de colaborar con los reformacionales es reconocer una convergencia importante. No existe neutralidad absoluta. En el paso a la tercera generación de sucesores, se observa una reformulación que sustituye el corazón supratemporal por el de cosmovisión y la noción de palabra ley por la de narrativa bíblica. Hoy debemos mostrar al mundo cómo convivir con el misterio junto con la verdad confiable. Hay una verdad eterna, un camino seguro. Nuestro llamado es a transformar a un mundo muy diferente, con el mismo poder del Evangelio del Reino. Con la segunda y la tercera generaciones, seguimos avanzando hacia el reino de Dios, explorando respuestas para un mundo que ya es muy diferente.